presente, se vale apuntar. Vamos a ver el libro de los Salmos. Está por ahí en las diapositivas, por ahí en PowerPoint. Las puedes ir pasando muy lentamente sin llegar a la última. Si quieres, quédate ahí tantito. La plantilla 8 no la pongas al final, por favor. La 8 no la pongas. Como ahí viene su pantalla, hermanos, el libro de los Salmos son varios autores y varias fechas. Vamos a dejarlo ahí por el momento, aunque al final voy a decir exactamente qué autores y qué fechas son. Los Salmos. Debido a la variedad de cantos, lamentos y alabanzas, este libro permaneció sin nombre concreto en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiero decir con esto? Que se llamaba únicamente libro de los cantos, ¿verdad? Los judíos le llamaban libro de las alabanzas, mientras que lo que se refiere a lo que es la Septuaginta, le llamaba ya el libro de los Salmos. El libro de los Salmos viene de una palabra griega relacionada con cantos entonados con el acompañamiento de instrumentos de cuerdas. Repito, el libro de los Salmos viene de una palabra griega relacionada con cantos entonados con el acompañamiento de instrumentos de cuerdas. De ahí, por ejemplo, la palabra salterio. De ahí viene la palabra los salmos, de salterio, ¿sí? Son cantos de instrumentos de cuerdas, ¿verdad? Anteriormente, hermanos, los salmos eran lo que se llamaba el himnario del pueblo judío. El libro de los Salmos era básicamente el himnario del pueblo judío, ¿verdad? Y de igual modo, el libro de los Salmos es llamado el libro de las emociones humanas. ¿Por qué decimos esto? Porque es bien conocido por todos ustedes de que cuando tenemos un problema o algo, ¿a dónde acudimos? A los Salmos, ¿verdad? Les voy a dar un pequeño acordeón de cómo se clasifican los Salmos. Por ejemplo, si tú estás atemorizado, te recomiendo que veas el Salmo 56, 91 o 23. Si tú estás animado, ve el Salmo 42. Si tienes soledad, ve el Salmo 71 o 62. Si estás oprimido del pecado, ve el Salmo 51. Si estás preocupado, ve el Salmo 37. Si estás furioso, puedes ver el Salmo 58. Si estás resentido, puedes ver el Salmo 94. Si estás feliz, puedes ver el Salmo 92. Si estás abandonado, puedes ir al Salmo 88. Si estás agradecido con Dios, pues sí, número 40. Y si tienes dudas, pues del Salmo 119. ¿Qué quiero decir con esto? Que para todo tenemos una respuesta en nuestras emociones. ¿En dónde? En los Salmos. ¿Ok? Los Salmos, aunque se piensa y todo el mundo creemos que el autor es David, pues ¿quién creen que no? Lo siento, animal, pero no es así. David únicamente compuso alrededor de 73 salmos, únicamente. 73 salmos fueron de David. Otros tantos fueron de Asaf. Asaf compuso 12 salmos. Hubo un grupo de gente que no tienen nombre indicado, se llaman los hijos de Corá o de Coré. Ellos compusieron únicamente 12. Salomón, ¿todo el mundo conoce a Salomón? Él compuso 2. Moisés 1 y Etán 1 también, ¿verdad? Entonces con eso nos damos cuenta que aunque en algunos de sus salmos ustedes podrán ver que dice al músico principal, ¿de acuerdo? Ustedes dicen al músico principal, a lo mejor se refiere a David, porque David se encargaba de colectar los salmos. Entonces algunos salmos son dedicados a él, aunque no fueron exactamente su autoría de él. ¿Sí, hermanos? ¿Me están siguiendo? Sí, ahí vamos de acuerdo con todo eso. Ok. De acuerdo a los salmos, hermanos, los salmos tienen muchas clasificaciones. Vamos a ver algunas de ellas. Me voy a ir muy despacio para que todo el mundo lo entendamos. Los salmos se pueden clasificar de la siguiente manera. Algunos salmos se llaman salmos mesiánicos. Salmos mesiánicos. Son aquellos que hablan de la persona y la obra del Mesías. Son mesiánicos, hablan del Mesías. Salmos de lamentación. Son salmos que claman a Dios por ayuda. Salmos testimoniales. Dicen que los demás han hecho por Dios o de acuerdo a Dios. Salmos de peregrinación. Son aquellos que se cantaban durante la peregrinación a la ciudad santa de Jerusalén. Recuerdan que todos los pueblos
aledaños a Jerusalén iban de peregrinación hacia Jerusalén. Entonces iban cantando esos salmos en toda su trayectoria. Salmos imprecatorios, piden juicio sobre los malvados. Estos salmos, vamos a ver ahorita con detalle, porque mucha gente cuando los lee se espanta de ellos, pero viene a decirles por qué están de esa manera redactados. También hay salmos penitenciales que expresan tristeza del pueblo por el pecado. Salmos sapienciales son directrices para los piadosos. Salmos históricos que se consideran los tratos de Dios en el pasado con la nación de Israel. Y salmos sobre la naturaleza, que es la obra de Dios y su creatividad. Dicho lo cual, hermanos, viene la paternidad literaria y la fecha. Los títulos de los siguientes salmos se relacionan, algunos con David, como ya les dije, otros con Salomón, otros con los hijos de Coré, con Asaf, con Emán, con Etán y con Moisés. La mayoría de nuestros salmos fueron escritos en los tiempos del rey David. Esto fue en el siglo X antes de Cristo. ¿Sí? Si alguien les quisiera decir en qué año fueron hechos los salmos, podemos decir, en general, fueron hechos en el siglo X antes de Cristo en lo general. La naturaleza o poesía hebrea. A diferencia de la gran parte de la poesía occidental, que todo el mundo conocemos, lo que es la poesía occidental, llámese poesía a los poemas de hoy, siglo XX o siglo XIX, siglo XVIII, que todo el mundo conocemos, la poesía hebrea no. La poesía hebrea no se basa en lo que es la prima o el metro. De esto puede saber mejor Giordani, que lo que es, llaman música, lo que es la prima y el metro, que es una medición de las canciones o los poemas, ¿verdad? Sino en el ritmo y el paralelismo. Repito, a diferencia de gran parte de la poesía occidental, que lleva cierto orden en cuanto al número y en cuanto a la forma de tener un poema, en la poesía hebrea no es el caso. La poesía hebrea se maneja siempre por el ritmo y por el paralelismo. El ritmo no se obtiene por el equilibrio de número, sino de sílabas, acentuadas o no, sino por lo que se llama ritmo tónico, es decir, la fuerza o acento que se da a las palabras importantes. Por eso podrán ver ustedes que los salmos, aunque eran cantos, al traducirlos al español, no tienen una forma de canto, no tienen una forma que se pueda cantar porque no tienen un metro de sílabas exactamente igual para que hagan conforme a una canción. No son así, porque los salmos obedecen a una traducción hebrea en la cual el acento es tónico. ¿Sí, hermanos? Y va en equilibrio al número de palabras que van importantes. Esto es que en los hebreos una palabra importante la acentúan y al siguiente verso la acentúan también, y al siguiente verso otra vez la acentúan para que haga cierta rima. Mas sin embargo, no es la rima que tú y yo conocemos en los cantos normales. ¿Ok? El paralelismo el poeta expresa una idea, la primera línea, y luego la refuerza línea con línea. Por eso podrán ustedes ver que en los salmos siempre viene un texto base y luego otra vez casi lo mismo, y luego casi lo mismo, y luego casi lo mismo. Pero no es lo mismo, es casi lo mismo, pero no es lo mismo, porque el salmista refuerza la idea original verso con verso va reforzando y reforzando cada palabra. Por lo regular, también, hermanos, existe también otra clasificación de los salmos. Los salmos han sido agrupados generalmente de la siguiente manera. Vienen cinco grupos, hermanos, que son lo que se llama el Pentateuco. Basado en eso, se bajan también a los salmos. Los salmos son agrupados también en 5 grupos. El primer grupo es Salmo 1 al Salmo número 41. ¿Sí? Esto básicamente va a hablar de una manera así, ideológicamente, de lo que es el Génesis, ¿verdad? Que es el clamor, la necesidad humana. Vayamos por favor al Salmo número 1, versículo número 1. Todo el mundo ya lo debe tener en su memoria, yo creo. Es un salmo muy conocido. Salmo número 1, ¿qué dice, hermanos? ¿Alguien ya lo tiene a la mano? Escarnecedores, se ha sentado. Síguele.
No así, síguele. Es un ejemplo, hermanos, con el Salmo número 1, de que estamos hablando de qué, de la creación, del bien y el mal. ¿Se dan cuenta ustedes? Ahí hay dos cosas. Entonces, esa clasificación, desde el Salmo 1 al Salmo 41, vamos a hablar de lo que se refiere básicamente a lo que es el Génesis. Del Salmo número 42 al Salmo 72, vamos a hablar lo que se llama experiencia de una nueva realidad. Y es básicamente lo que es el Éxodo. En el Salmo número 73 al 89, vamos a ver lo que es el tabernáculo de la adoración, que esto es el libro de Levítico. Del Salmo número 90 al Salmo número 106, vamos a ver lo que es el libro del desierto, que es lo que se llama los números. Y del Salmo 107 al 150, vamos a ver lo que se llama la experiencia del nuevo recurso que es Dios, lo que es el Deuteronomio. Entonces, como ustedes bien saben, los salmos son inspirados por Dios, ¿verdad? Entonces, de igual manera, así como fue lo que es el Pentateuco, también igual, los 5 libros de la Biblia primeros, igual también los salmos fueron agrupados. Y para manera de un ejemplo, vamos ahora a sus Biblias, hermanos. Vayamos a favor al Salmo número 1. No se me despeguen de ahí, Salmo número 1. Podrán ver ustedes que en la parte principal de su Biblia, donde viene el Salmo número 1, ¿qué viene ahí? No sé en la Biblia de ustedes, pero en la mía sí viene libro 1. ¿De ustedes sí viene ahí? Sí viene ahí, ¿verdad? ¿En la de ustedes sí viene, hermanos, por acá? Todos vienen por ahí. O sea, eso quiere decir lo que estoy acabando de decir ahorita en un momento. Estamos hablando del Salmo número 1, primer grupo, libro 1, del Salmo número 1 al Salmo 41. Vayan, por favor, hermanos, al Salmo número 42 en sus Biblias, por favor, hermanos. Salmo número 42. 42. ¿Y qué dice ahí? Libro número 2. ¿Sí? Yep. Libro número 2, Salmos del 42 al 72. Vayan, por favor, hermanos, al Salmo número 73. Libro 3, Salmo 73 al 89. Vayamos al 90. Vayamos al 90. Libro número 4, del 90 al 106. Vayamos al 107. Libro 5, del Salmo 107 al Salmo número 150. Yo no estoy probando lo que estoy diciendo, que lo que les digo no es mentira. Pero más para que queden de prueba como está en sus Biblias, que a veces uno lee lo que está en la Biblia, pero no sabe por qué están aquí como claves. Es para eso, ¿verdad? Bueno, dicho lo cual, hermanos, vamos a lo siguiente. Decimos que los salmos han clasificado los salmos de acuerdo a como les dije hace un momento. Salmos de lamentación o súplica. Ejemplo de ellos, Salmo número 3 o Salmo 44. Por favor, vayan a sus Biblias, Salmo número 3. Que alguien, por favor, lea el primer versículo. Salmo número 3. Salmos de lamentación o súplica. ¿Quién quiere leer primeros dos versículos, por favor, de sus Biblias? Salmo número 3, primeros 2 o 3 versículos. Es un ejemplo, hermanos, de un salmo de lamentación o súplica. Otro ejemplo voy a poner, salmo de acción de gracias o alabanzas individuales. Por favor, salmo número 30, por favor, hermanos. Salmo número 30. ¿Alguien quiere leerlo?
Muy bien, hermana, gracias. Otro ejemplo, hermanos, salmos de confianza en Dios. Salmos de confianza en Dios. Salmo número 4. ¿Quién dice yo? Salmo 4. Ten misericordia de mí. Salmo número, ¿cuál es ese? Salmo número 4, ¿verdad? Este es salmo de confianza en Dios. Salmo referente a Jerusalén, salmo número 48. Salmo de referente a Jerusalén. Ajá. ¿De quién estamos hablando? De Jerusalén, obviamente, ¿verdad? Y salmos reales o salmos monárquicos, algunos de los cuales son mesiánicos. Ejemplo de salmo número 2. Salmo número 2. ¿Quién lo tiene? ¿Tienen? Ajá. Amén. Otros salmos son salmos didácticos, salmos sapienciales. Salmo número 1, que ya lo dijimos. Salmo 37, ¿quién quiere leer? Únicamente una parte nada más, para que es un salmo didáctico o sapiencial. Muy bien, gracias, hermano. Igual los salmos también, hermanos, se pueden también clasificar de acuerdo a sus temas. Por ejemplo, si hablamos de la creación, son del Salmo 8 al 19. El Éxodo, Salmo 78. La imprecreación, Salmo 7. Penitencia, Salmo 6. Cántico gradual, Salmo 120. Vamos a ver los ejemplos de esto, hermanos. ¿Quién quiere decirme, por favor, Salmo número 78? Perdón que los están trabajando, hermanos, pero pues es un estudio para todos. ¿No? 78. Muy bien. Penitencia, Salmo número 6. A ver, ¿quién? Salmo número 6, penitencia. ¿Quién no tiene? Muy bien. Es un salmo de penitencia. ¿Sí, hermanos? También los salmos contienen importantes profecías acerca del Mesías. Al igual que Isaías, también los salmos contienen importantes profecías acerca del Mesías. Vamos a ver unos ejemplos de esto. Salmo número 8. Ahí está, un ejemplo. Otro ejemplo más. Salmo número 45. Muy bien, amén. Y por último, hermanos, Salmo número 118. ¿Quién lo tiene? ¿Quién?
Siempre es un mentira. ¿Ok? Entonces, es un ejemplo, hermanos, de que son salmos que contienen importantes profecías acerca del Mesías. Ya les dije al principio de la plática, ¿en qué año fueron hechos los salmos? ¿Qué siglo? Siglo X antes de Cristo. Ya estamos hablando de un Mesías que va a venir. ¿Qué salmos son? Son aproximadamente 10 salmos. Si alguien quiere tomar nota, Salmo 2, Salmo 8, Salmo 16, Salmo 22, Salmo 40, 45, 72, 110 y 118 hablan de la profecía acerca del Mesías. ¿Qué pasó? ¿Alguna tiene servicio de Uber? Para que vayan rápido, ¿se va? No, ya, ok. Títulos y expresiones técnicas. A excepción de 34 salmos, todos los demás tienen títulos o inscripciones que por lo general constituyen el primer párrafo o versículo en el texto hebreo. Dichos títulos fueron añadidos después de que los salmos fueran escritos, pero son históricamente correctos. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermanos? Que a veces el título del salmo es el primer renglón del versículo número 1. Eso se lo pusieron para mayor comprensión y poderlos agrupar de alguna manera, pero son históricamente correctos. Dos expresiones técnicas usadas frecuentemente también en los salmos son la palabra Selah. Si la ven ustedes, dice Selah, Selah, ¿sí? La cual aparece en 71 ocasiones en los salmos y 3 veces en el libro de Habacuc, que probablemente era un signo musical que indicaba un interludio o cambio de acompañamiento musical. Esto para usar en el coro. Cuando alguien decía Selah, era un cambio de preludio o cambio de música. Únicamente era para eso. Y 2, muchos dicen al músico principal, al director del coro, expresión que se pone en 55 de los salmos. Y en el libro de Habacuc, en el libro 3, 19, dice al jefe de los cantores. ¿Qué sugiere esto? Sugiere que él existía una colección de salmos que tenía David posiblemente para ocasiones especiales, pero están dedicados como para él, como que son su círculo de coros frecuentes, por decirlo de alguna manera. Hay otros de igual manera, títulos o expresiones que dan también a los salmos, y aquí viene lo más delicado de esto. Hay salmos que se llaman salmos imprecautorios. Creo que viene una gráfica de esto, Omar, si quieres darle un clic a la siguiente. Salmos imprecautorios. Van a ver ustedes que hay mucha letra ahí, pero no quisiera que se hicieran bola a otra más. Ahí estás. Salmos imprecautorios, que ya vimos de qué son. Son el Salmo número 7, 55, 35 y mucho más. Son los que invocan juicio o maldiciones sobre los enemigos y causan perplejidad a muchos. Sin embargo, debe considerarse que el propósito de esas predicaciones son, número 1, demostrar que el juicio de Dios es justo y santo, de Dios para con el malo. Pueden ver ustedes que se oye mucho como agresión y eso, pero no es el caso. Por favor, vayan por favor, Salmo 58, versículo 11. ¿Ya? ¿Alguien lo tiene? Sí, dime, te escucho. ¿Qué? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, sin embargo, aunque son muy agresivos, tú lo lees y son agresivos, únicamente se debe considerar que ese propósito son para demostrar que Dios es justo y santo como es únicamente Él. También demuestra la autoridad de Dios sobre el malo. Salmo número 59, versículo 13. Sí, hermana. ¿Se dan cuenta, hermanos? Están demostrando el juicio justo y santo de Dios para con el malo. Demuestra también convencer al malo de que debe buscar a Dios. Salmo 83, versículo 16.
16, 83, 16. ¿Sí? Convence al malo de que debe buscar a Dios. ¿Sí? Hacer que el justo alabe a Dios. Salmo número 7, 17. Ahí está. Hacer que el justo alabe a Dios, ¿verdad? Entonces, ustedes podrán ver que algunos salmos suenan un poco agresivos y que atorméntalos y mátalos y llévalos. Es para todo eso que se acabó de decir, ¿verdad? Por lo tanto, como resultado de su celo por Dios y su aborrecimiento para el pecado, el salmista pide a Dios que castigue al malo y establezca su justicia, ¿verdad? Sobre todo eso. En la parte que ustedes están viendo en las pantallas, viene un detalle de todos los salmos, cómo están clasificados. Vienen salmos de lamentación, salmos testimoniales, salmos de peregrinación, salmos impreceptorios, salmos de penitencia, salmos sapienciales, históricos y demás. Es una clasificación que viene ahí, hermanos, para darse cuenta de que cómo los salmos vienen agrupados de muchas maneras. Por eso es un libro muy grande, pues se puede agrupar para su mejor entendimiento del mismo, ¿verdad? El libro de los salmos pertenece al grupo de los libros de poesía y sabiduría. Estos libros son el libro de Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Y Cantar de los Cantares también. Son únicamente Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares pertenecen al grupo de libros de poesía y sabiduría. ¿Ok? El libro de los Salmos demuestra las emociones. El libro de Proverbios demuestra lo que es la voluntad. El libro de Eclesiastés demuestra lo que es la mente. Salomón versus la mente de Dios. ¿Ok, hermanos? Si quieres darle un clic a la siguiente pantalla, por favor, Omar. Entonces, como ya lo dije, hermanos, anteriormente los salmos agrupan lo que es esto que les dije yo, los 5 agrupamientos de los salmos, del 1 a quién sabe cuál, de cuántos, ahí están la que sigue, lo que también les dije también igual, salmos, proverbios, eclesiastés, todos vienen dentro del grupo de sabiduría y poesía. Y la siguiente pantalla, fueron escritos los salmos en la parte entre Saúl, David y Salomón, ahí fueron hechos los salmos, ¿sí? Y los siguientes libros vienen de la parte de Salomón y acabando David, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, vienen al final de David y principio de Salomón, ¿sí? Como parte histórica para que ustedes lo sepan. Y la siguiente. Gracias por su colaboración, hermanos, hemos terminado. ¿Ok? Es una plática muy sencilla, muy breve, pero creo que les va a traer un poco de beneficio para que ustedes sepan ya en adelante qué son los salmos, cómo fueron hechos, dónde se hicieron, cómo fueron clasificados. ¿Sí? Vamos a ver, hermanos. Bendito Padre Celestial, te doy la gracia una vez más porque me permitiste llevar a mis hermanos un poco de palabra. Permíteme que esta palabra, dicha por esta humilde persona, sea grata a los oídos y sea aprovechada por los hermanos. Permítanos en nuestras casas en paz y con la voluntad de hacer lo que tú digas. En Cristo Jesús.